Siempre que comenzamos un año, en nuestro corazón está la expectativa de lo que este año nuevo tiene Dios para nosotros. Y desde que comienza el año, Dios nos insta a estar ahí atentos, a buscar su rostro, para poder oír su voz. Nuestro deseo, amados, es abrir el corazón para que Dios no tenga ningún impedimento ni ninguna barrera para que Él pueda seguir actuando allí en la intimidad de nuestras vidas. Orando al Señor estos días, yo le decía: Señor, aquí están no solamente mi vida personal como pastor, como hijo tuyo, está mi familia, está las familias de esta casa, cada una de sus vidas. Quisiéramos declarar como David dijo al Señor, que abrimos las puertas a favor de la presencia de Dios. Que así como aquel día Él convoca y de alguna manera recorre toda la nación que Él estaba ya gobernando, hizo una pregunta que creo que fue una pregunta muy determinante para su futuro. Y fue: ¿quiénes quieren ir en pos de la presencia de Dios? Y Él habla algo que quizás no se había hablado, aunque se sabía. Y todos, de alguna manera, en el momento en el que David lo pronunció, asentaron y dijeron: oye, David, tienes razón. Y él dijo: desde los días de Saúl no oímos la voz de Dios. No hay un corazón que quiera consultar a Dios, escuchar su voz. Entonces David emprendió junto con un pueblo que a una voz, en una sola decisión, fueron en busca del arca. Y usted conoce la historia y sabe todo lo que Dios les enseñó trayendo el arca a la casa. Pero quiero remitir a aquel momento en el que ya el arca venía a la ciudad que David estaba gobernando, su ciudad. Y dice la escritura que aquel día los cantores elevaron un canto diciendo que se abran las puertas, porque viene el Rey de Gloria. Y esa es mi oración en este tiempo. Que las puertas no estén cerradas, amados. Que las puertas de nuestro corazón se abran para que el que debe gobernar venga y gobierne. El que debe estar en medio de nosotros venga y establezca su reino. Necesitamos su voz, amén. Necesitamos su dirección. Y me goza solo el haber escuchado como Andrés oraba diciendo: Señor, provee, suple tu palabra en este altar que se ha levantado en esta casa. La necesitamos, amados. Más allá de lo que yo quiera decir, más allá de lo que yo como pastor pueda percibir acerca de su necesidad, yo podría, amados, predicar condicionado a las llamadas que hago, mirando a ver cómo estamos. Y de alguna manera ir proveyendo de acuerdo a esa necesidad que oigo. Pero si Dios no es quien suple el pan para alimentar esta casa, amados, al final no va a ser de provecho y beneficioso para nosotros. Amén. Muchas veces mi tentación, y tienes razón, Andrés, en la forma en la que oraste, tiene que ver con predicar cosas que yo deseo. Quizás para producir una experiencia de momento o tratar como un padre desesperado que ve a su hijo ponerle el chupo en la boca. Pero al final lo importante aquí es, amados, es qué es lo que Dios quiere transmitirnos y hablarnos. Amén. Dios no solamente guía nuestro camino basado en las necesidades que Él provee. Dios es un Dios de un plan eterno y un propósito eterno. Y muchas veces por cumplir el propósito va a tener que dejar de lado muchas de aquellas cosas que, aunque no son pequeñas ni pasan desapercibido delante de sus ojos, amados, pierden relevancia cuando se trata de su propósito. Y esto era lo que el Señor me ministraba en esta mañana para impartirle a su vida. No es que Dios sea un Dios quizás duro e inflexible en cuanto a que Él te presiona y te lleva a vivir y a cumplir un propósito sin importar nada. No, amado.
Al final, usted y yo hemos tenido que ver la fidelidad de Dios sosteniéndonos, ayudándonos, dándonos la fuerza, mostrándonos su fidelidad. Pero el propósito de toda esa manifestación del corazón de Dios no solamente tiene que ver con que tú un día comas tu pan, te sacies, consientas tu barriga y te sientas pleno, porque Dios escuchó tu clamor referente a algo que necesitábamos. Yo puedo ver en la escritura cómo el pueblo de Israel, cuando se pudo satisfacer en los frutos de la tierra prometida, amados, por causa de esa experiencia cómoda que muchos de nosotros sentimos cuando todo está bien, cuando nada nos falta, cuando las cuentas están pagas, cuando vemos que el trabajo de alguna manera, vemos cómo fluyen las cosas, se abren las puertas y quizás no hay preocupación que nos motive, nos impulse a tener que quizás con temor acercarnos al Señor y decirnos: Señor, ayúdame. No puede ser el único, amados, el único motivo y razón para acercarnos a buscar la presencia de Dios. Nuestra necesidad no se puede convertir el único elemento para venir a quebrar el corazón y decirle al Señor: te necesito. Hay algo más allá de eso. Y Dios nos invita a reflexionar en su propósito, en su caminar, en el pastoreo que Él ha hecho con cada uno de nosotros, en lo que Él ha querido lograr y obrar en cada corazón. Terminamos el año hablando de esto. Y creo en el Señor que debo empezar el año hablando de lo mismo, de la obra que Dios ha venido realizando en cada corazón. Vamos a hablar de eso, de la obra que Dios de alguna manera, con paciencia, con amor y ternura, ha invertido en cada vida, a pesar de nosotros. Yo, reflexionando en este año, tuve que reconocer delante del Señor que fue el año donde más me di cuenta de la paciencia que Dios tiene con nosotros, tiene conmigo. Porque el Señor me dejó evidenciar áreas de mi vida donde yo me comporté como un necio. Actué tercamente, con orgullo. Y yo sé, amado, que eso impidió y cerró las puertas para que Dios pudiera obrar como Él quiere. Hay momentos donde no le facilitamos las cosas al Señor. Y Él de manera soberana tiene que actuar, y por amor a Él mismo, a su propósito y a nosotros, Él hace lo que Él tiene que hacer. Pero tengo que reconocer que podría ser diferente si nosotros nos dispusiéramos con humildad un poquito más. Amén. Amén. Y vamos a hablar de eso en este día. Dios no deja, amado, a medias la obra de propósito que Él comenzó en cada uno de nosotros. Y quiero que piense un poco en esto porque es importante para nuestras vidas en este día. Dios no va a dejar a medias lo que comenzó hace muchos años en tu corazón. Y así como Dios le expresa a Jacob: yo no te dejaré aunque tú me quieras dejar. Aunque reflexionando y recordando un poco en la manera en la que Jacob quiso caminar con Dios, yo no puedo olvidar aquellas palabras en las que Jacob, diciéndole al Señor cuando Él se le reveló y le abrió su corazón en esa visión de que las escaleras bajaron del cielo, y dice la escritura que venían y bajaban ángeles. En aquel momento Jacob tuvo la oportunidad de tener acceso a Dios porque Dios le abrió su corazón. Pero él dijo, condicionó su caminar con Dios de esta manera: si tú me bendices, si tú me respaldas, si tú me ayudas, si me va bien, si de alguna manera yo veo que me cuidas en mi caminar, entonces tú serás mi Dios. Y yo veo como Dios, que de manera quizás extraña para algunos de nosotros, como Dios persigue a un hombre que tal vez no quiso caminar con Él. Cómo nos suelta y deja a un hombre que no entendió la oportunidad que Él le dio en ese momento. Y Dios tiene que decirle: yo no te dejaré. Creo que una de las palabras más lindas y románticas que Dios pudo haberle expresado a alguien es: yo no te voy a dejar. Tú querrás dejarme,
Tú serás infiel, serás inconstante. Habrá una naturaleza en ti que luchará en contra del propósito y el plan que yo tengo contigo. Pero yo no te voy a soltar. Y me impacta esa palabra soltar porque tiene que ver con agarrar a alguien que no quiere estar allí. Que va a dar lucha, amados, por querer salirse de los brazos del Señor. Pero Dios determinó con un hombre imperfecto, con un hombre con una naturaleza inconstante y necia, lograr y obrar algo, amados, que quizás Jacob no merecía. Que tal vez habrían mejores que él. Pero Dios en su misericordia y amor eterno dijo: yo no te voy a soltar, no te voy a dejar hasta que cumpla lo que he dicho de ti. Amén. Hay un hasta que se cumpla para cada uno de nosotros. Y hasta que no se cumpla, por más que usted no quiera, por más que usted se canse, por más, amado, que a usted le cueste, por más difícil que sea el proceso entre el momento en el que estamos ahora y el momento en el que Dios cumplirá su palabra, su propósito en nuestra vida, amados, hasta que eso no pase, Dios no se cansará. Lo más lindo es que Dios no se cansó. Lo más lindo es que Dios pudo más que un hombre. Lo más lindo, amados, es que al final lo que Dios quiso hacer se hizo. Amén. Dios no solo hará esto porque esté pensando en cuánto nos beneficia. Dios hace lo que hace en nosotros porque Él es fiel. Amén. Porque Él es fiel. Y vaya conmigo a Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses capítulo 1, verso 6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta, mire que aquí el apóstol Pablo involucra lo que le acabo de tratar de explicar sobre la vida de Jacob. Dice: y estoy seguro de que Dios, había una seguridad en su corazón, que quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede, ¿qué, amados? Amados, Dios no va a dejar a medias lo que inició en tu corazón. Él persistirá hasta que se complete. La palabra completar tiene que ver con el teleios de Dios, que tiene que ver con una obra consumada. Es la palabra que Jesús expresa en la cruz del Calvario cuando Él ve la obra que acababa de hacer al redimir por su sangre a la humanidad. Cuando Él ve que se completó esa obra, dijo: Padre, teleios, todo está hecho, se completó lo que tú quisiste hacer. Y yo, amado, anhelo sobre mi vida que un día el Hijo pueda decir, y el Espíritu Santo: Padre, lo que nos propusimos hacer en este hombre se completó. Creo que ese será quizás el día en el que yo puedo partir y despedirme de esta tierra y decir como el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he conservado mi fe, y lo que Dios quiso hacer se cumplió. Amén. Quiero leer dos versiones que son muy lindas. Dice: con la firme esperanza, el verso 6 lo expresa de esta manera: con la firme esperanza de que el que comenzó o empezó entre vosotros la obra buena, la irá llevando a su término hasta el día de Cristo Jesús. Dios no va a dejar de trabajar en nuestro corazón hasta que su Hijo regrese por nosotros. Si el Señor todavía no ha venido, es por causa de que todavía hay una labor que hacer en cada una de nuestras vidas. Amén. Dice esta versión, que en la Biblia lenguaje sencillo: Dios empezó el buen trabajo en ustedes
Y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Amén. La palabra obra habla de trabajo o acción. En el original esta palabra está denotando el esfuerzo que se hace en una labor. No solamente está hablando de lo que Dios está haciendo en el corazón, sino cuánto le cuesta a Él obrar en nuestro corazón. Amén. Y quiero que usted hoy se vaya en su corazón con una verdad que le da una conciencia, y es que todo lo que Dios hace en el corazón le cuesta un esfuerzo a Dios. Amén. Él está operando, obrando con su poder allí. Se está esforzando en lograr algo en cada una de nuestras vidas. Cuando uno ve que eso tiene un costo, uno empieza a valorar las cosas, ¿o no? ¿Verdad que sí? Amado, y con esto quiero decirle que no podemos menospreciar la labor que Dios ha hecho en nuestros corazones. El año que pasó nos da testimonio de muchas cosas que Dios ha venido haciendo, ha venido logrando. Amados, cambiar nuestra manera de pensar, yo creo que le ha costado trabajo al Señor. Y no estoy diciéndolo porque sea imposible, estoy hablando de que Él ha tenido que invertir tiempo, que invertir su esfuerzo, que aplicar su poder, que pasarnos por circunstancias para cambiar nuestra manera de pensar, para cambiar nuestra manera de ver las cosas, para corregir nuestro caminar, amado. En otras palabras, lo que quiero decirte es que cada vez que Dios está obrando en tu corazón, amados, Él está operando de sí mismo en ti, con su fidelidad, con su carácter, con su amor, con su ternura, con su poder. Y eso hace valiosa la obra de Dios en nuestras vidas. Amén. El Salmo 138:8 dice: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Dígale al que tiene a su lado, dígale en esta mañana, dígale: Dios cumplirá su propósito en ti, y lo cumplirá porque Él es fiel. Nuestra esperanza no radica en cuánto nosotros podemos cambiar. Nuestra esperanza no está ni siquiera en cuánto puedo reaccionar frente a lo que Dios quiere hacer en mi vida. Mi esperanza está en que el que prometió y dijo y quiere hacer algo en mí es fiel. Se necesita la fidelidad de Dios para que en mi vida se termine y se complete su propósito. Amén. Ahí radica nuestra esperanza. Si mi esperanza radicara en mí mismo, amado, yo podría decir, comenzando un año, yo ya no tengo esperanza. Yo lo he intentado muchas veces. Yo de alguna manera en mi razón humana, en mis propias estrategias, he querido lograr cambios. Pero amados, todos hemos tenido que ver cuán vulnerables y frágiles somos, ¿o no? Cuán inconstantes somos. El corazón infiel que muchas veces manifestamos. Por eso entiendo que la obra que Dios logra tiene que lograrla impulsada o basada en su carácter fiel, porque es su fidelidad la que permite que en nosotros se pueda ver lo que Él determinó. Amén. ¿Me está comprendiendo? ¿Me está entendiendo? Amén. Dios es un Dios de propósitos, no se olvide de eso. Más allá de la necesidad, más allá de sus sueños, más allá de las respuestas inmediatas, terrenales y humanas que usted tiene delante de Dios y que Dios en su gracia le concede, hay algo más allá de esto. Hay algo más allá de esto. Estos días, amados, Dios ministraba esto a mi corazón porque en estos días Dios nos permitió despedir a nuestra hermana Lenita y orando al Señor por la palabra que yo debía impartir en el funeral, Dios me habló de lo que debe representar su propósito en nuestras vidas.
su plan eterno. La razón por la cual Él nos creó. Aquí hay algo en este Salmo 138:8 que es muy importante que usted y yo tengamos en cuenta. Léalo junto a mí, léalo allí, si lo tiene, por favor. Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El salmista en este verso tan cortito, amados, escondió unos secretos y una profundidad tan grande que usted y yo necesitamos en este día. Dice: Jehová cumplirá, ¿qué dice? Su propósito en mí. La palabra cumplir tiene que ver con terminar, acabar, completar. Quiere decir que en la mentalidad de Dios está completar y terminar lo que comenzó en tu vida. Dios no va a descansar hasta que no se termine lo que comenzó en ti. Y todo lo que haga, todo lo que permita, todo lo que te hable, todo lo que revele de su persona, buscará completar su plan y su propósito en nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Está aquí conmigo? ¿Lo entiende? Este es un año donde Él necesita completar lo que Él ha empezado a hacer en los años anteriores. Amén. Dios no va a dejar a medias la obra. Amados, y yo les digo esto porque nosotros, no sé por qué, pero aún desde niños traemos tantas cosas que tratamos de reproducir en nuestras conductas y en nuestra mentalidad de adultos. Yo recuerdo que uno de niño haciendo una tarea, queriendo jugar o queriendo hacer otra cosa, uno trataba de salir del paso. Yo no sé si usted ha visto a los niños así, que tienen algo y desean hacer algo y por condicionante para poder hacer eso les dicen: haga la tarea. Entonces el niño, ¿qué hace? Se sienta y sale del paso, ¿verdad? Intentamos engañar a nuestros padres diciendo: ya la hice, eso está bien. Y nos enoja cuando dicen no. Nos borran y nos dice: tiene que volver a repetir y hacer bien las cosas. Y en el espíritu yo recibía de parte de Dios esa instrucción. Es un año donde Dios dice: no vamos a salir del paso. Hay áreas de tu vida que necesitan la obra de Dios. Hay áreas en tu hogar que necesitan la obra de Dios. Y Dios no va a descansar. Y esto es algo en lo que el Señor me enfatizaba: no voy a descansar hasta que termine lo que quería hacer. No consiste en un tiempo. Muchos pensamos que los procesos de Dios tienen que ver con aguantarnos cierto tiempo, pero no tiene que ver con eso. Usted puede llevar toda la vida aprendiendo lo mismo. Y no se trata de cuántos años me restan más. Algunos vemos los procesos así: Señor, ¿cuánto me falta? Y Dios dice: no se trata del tiempo. Israel duró 40 años aprendiendo lo mismo y no lo aprendió, que es lo triste. Amén. Entonces hay un deseo en el corazón de Dios que se complete su obra en nuestra vida. Y ore en estos días diciendo: Señor, ¿qué es lo que has venido haciendo? ¿Qué has querido tratar de mi carácter? ¿Qué cosas evidenciaste en este tiempo que me dejaste ver que eran pecado delante de ti? Cosas que no te agradan, que no te honran, que no van conforme a ti. Oh Dios, déjame hacer un análisis y una reflexión de mi vida en estos días. Amén. Dios va a completar su obra. Y dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y aquí hay algo que me parece muy lindo. Dice, hay un punto y una coma, ¿verdad?
Bueno, en esa versión no, pero en mi versión, que es la Reina Valera de 1960, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Hay un punto y una coma. Dice: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Es como si dijera lo siguiente: la misericordia de Dios tiene que ver con su carácter fiel, que Él es inmutable, que Él no cambia, que Él permanece en una determinación, no importa que usted y yo nos cansemos. Es como si el salmista asociara el cumplimiento del propósito de Dios en su vida, que esa obra se complete gracias a la misericordia de Dios. Y concluye diciendo: no desampares la obra de tus manos. En el original dice: no dejes de obrar, no dejes de alguna manera de trabajar, no dejes de hacer la labor que tú empezaste a hacer cuando me creaste. Solo Dios sabe cómo trabajar en nuestra vida, porque Él nos creó. Amén. Estos días veía algo, el Señor ministraba ayer mi corazón, hablando acerca de cuando Dios le habla a Jeremías que descienda a la casa del alfarero y allí viera de manera ilustrativa el ejemplo de cómo Dios iba a obrar en el pueblo de Israel. Y aprendí algo muy lindo, porque vi como un alfarero, trajeron un alfarero real y frente a un torno estaba haciendo una vasija de arcilla. Y empezó a hablar este hombre y dijo: qué curioso que la escritura nombra algo que yo entiendo, y es que la vasija de barro en el torno, en las manos del Señor, se echó a perder. Y él expresa y decía: el que no es escultor podría juzgar mal esa palabra y pensar que fue Dios quien echó a perder, o por culpa de Dios que se echó a perder la vasija de barro. En ese momento, en ese estado en el que se encuentra el barro, todavía no está seco. O sea que la vasija que se está formando a través de que el torno está girando. Las manos del alfarero le van dando fuerza. No puede ser una fuerza ni muy fuerte ni muy suave, porque tiene que darle forma. Si le aprieta muy duro, la deforma. Pero si le hace suavecito, no coge forma. Y todo eso a mí me impactó, porque Dios sabe qué presión ejercer en nosotros para no dañarnos, pero para ir dándonos forma. Y yo veía al alfarero, amados, que decía algo que a mí me impactó. Dice: todo barro que se pone en el torno, en la medida que va siendo formado, va disminuyendo en su cantidad de arcilla en la cual se colocó en un principio. Yo no entendía, pero empecé a ver algo, y es que en la medida que él daba forma, él con el dedo iba quitando. Y entre más podía darle forma, más le quitaba y más le quitaba. Y este hombre decía: así es el Señor con nosotros. Usted le dice al Señor: Señor, fórmame. Y esa formación tiene que ver con que Él te quite, que te disminuye. Entre menos estés tú, más forma Dios podrá darle a lo que Él quiere ver en ti. Amén. Y vi algo muy lindo. Dice que lo primero que tiene que pasar es que el barro tiene que ubicarse en el centro del torno. Porque puso a alguien del público y le dijo: ponga la arcilla en el centro. Y tenía que ponerla mientras que la rueda estaba girando. Y cuando él la colocó, quedó como en un lado. Y eso hizo que lo que estaba formando esa persona que intentó hacer la vasija quedara chueco. No pudo darle forma. Y yo decía: wow, Dios, ese es el orden de Dios en nuestra vida. Él tiene que ponernos en su orden para que dependiendo de ese orden Él pueda formarnos. Pero Él explicó la razón del por qué se echó a perder la arcilla ahí en el torno. Y tiene que ver con lo siguiente. Él dice: cuando la arcilla no ha sido bien tratada, estando en el torno, girando, amasando, en ese proceso, dando forma, en la medida que el alfarero palpa la arcilla, empieza a encontrar imperfecciones. Entonces él se da cuenta que hay partes que están muy blanditas o que hay partes que están duras.
Entonces en el torno él tiene que empezar ¿a qué? A ablandar. Y empieza a echarle agua. Él tiene que incluso parar de dar forma para coger y empezar a amasar y a encontrar las piedritas que hay. Dice, luego después de limpiar la imperfección, de humectar con agua, que este hombre decía es la palabra de Dios que logra de alguna manera quebrar la dureza de nuestro corazón, limpiar la imperfección. Luego de eso empieza a volver otra vez a armar. Y eso a mí me bendijo, porque Dios me hacía ver que así estamos muchos de nosotros. En el torno de Dios. No sé si se llama así el torno. Sí, creo que sí. Cierto que sí. En el torno de Dios. Dando vueltas. Y Dios palpando. Dios dando forma. Dios disminuyendo. Dios quitando. Pero ¿saben qué es lo más bonito? Que para poder ver terminada y completa la obra de un alfarero, la última parte es o secar al ambiente o llevar al horno. Solo el horno le da consistencia a lo que Dios quiso formar. Y eso suena para muchos algo complicado, porque uno diría, Señor, yo no quisiera que mi vida a tu lado tuviera que ver con procesos, con desiertos, con horno. Pero amado, si Dios ha determinado cumplir su obra en usted, eso es lo que Dios va a resultar haciendo. Amén. Amén. Yo prefiero que Dios vuelva a hacerme las veces necesarias y yo estar en el torno, que todavía hay esperanza y hay oportunidad de que Dios pare, vuelva y comience, le eche agua, me amolde en sus manos, a que me lleve al horno. Y veía algo muy tremendo. Dice que cuando se dejan piedras en el barro, después de que se mete en el horno, esa piedra estalla, quiebra. Y eso a mí me impactó, porque yo entiendo que usted y yo no podemos permitir que queden cosas en el corazón. Porque tarde o temprano, si estamos quizás enfocados en que Dios ya termine, amados, no sea que Dios nos meta en el horno, nos saque del horno, y esas cosas que dejamos, que no permitimos que Dios como que detectara, se diera cuenta, las sacara, amados, esas van a ser contraproducentes más adelante. Amén. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque Dios me guió a leer algo en la Escritura, en Números 20. Y a través de eso me ilustró lo que Él quiere con nosotros en este nuevo tiempo. Por causa de que Dios quiere completar y terminar su buena obra en nosotros, y la hará con fidelidad, persistiendo, sin cansarse. Amados, Él hará todo lo necesario, aunque quizás eso cueste, para cumplir su propósito. Dios quería cumplir un propósito con Israel y se propuso eso. Y en medio del caminar de este pueblo vio muchas cosas. Corrigió muchas cosas, limpió muchas cosas, trató muchas cosas. Y Dios me hizo fijar mi mirada en algo que quiero compartirle a usted. Y vaya al verso 20 de Números capítulo 20, verso 12. Dígame amén cuando lo tenga. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, porque recuerden ustedes que compartíamos, creo que fue el año pasado, que Moisés no pensó que Dios fuera tolerante con el pueblo, que Dios fuera a extender su gracia y misericordia con ese pueblo rebelde y necio, que
todavía seguía murmurando en contra de Dios porque no encontraba quizás la provisión para sus necesidades. Y una vez más, si usted lee el capítulo 20, está hablando de cómo el pueblo de Israel cuestionó a Dios y dijo: ¿para qué nos has hecho subir por todo este camino? ¿Para qué nos has traído a este desierto a matarnos? Y dice la escritura que Moisés, ya cansado, amados, porque ya habían pasado todos esos largos años en los cuales Moisés tuvo que asumir y aceptar que este pueblo no iba a cambiar. Y dice la escritura que él se enojó y vio la oportunidad para desahogar su corazón. ¿Se acuerdan que Dios le dice: háblale a la peña? ¿Y qué hizo él? Pero antes de golpearla, dice que enojado le reclama al pueblo diciendo: voy a sacarles yo otra vez agua de la peña. Como diciendo: ya me tienen hasta aquí. Ya no me aguanto ver su actitud. Pero Dios, al ver que Moisés no le representó bien, porque no era lo que Dios quería manifestar. Dios quería que su pueblo viera su gracia y su misericordia. Porque a diferencia de nosotros, Dios no se deja provocar. A diferencia de nosotros, Dios no nos paga conforme a nuestro pecado y nuestras rebeliones. Y Dios había decidido extender su gracia sobre una generación que iba a caer muerta en el desierto. Pero no por eso Dios iba a dejar de ser fiel y ayudarles y sustentarlos. Y en este contexto, amados, yo puedo ver cómo Dios, a pesar de que perdonó con gracia al pueblo, miren que no negoció y no fue flexible en cuanto a un error que había cometido Moisés y Aarón. Y eso me impactó. Y Dios me hizo fijar en eso. Mire lo que dice el verso 12. Dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Esas palabras a mí, amados, me calaron. Y el Señor me hacía fijar en ello. Porque es como si Dios nos dijera hoy: por causa del error que cometiste, no vas a ser partícipe del propósito y de la promesa que yo sigo llevando a cabo con mi pueblo. Para uno sería algo muy difícil recibir una noticia así, ¿o no? ¿Verdad que sí? Amado, y más cuando yo pienso y digo: yo voy a comparar lo que hizo Moisés frente a lo que hizo Israel, y yo digo: lo que hizo Israel fue peor. Me parece una pequeñez lo que hizo Moisés y Aarón. Enojarse por la frustración que sentían al ver un pueblo necio era algo lógico y normal, ¿o no? Ya estaba cansado. Pero ¿por qué razón Dios no fue flexible? ¿Por qué Dios lo que determinó de no permitirle pasar a la tierra prometida fue algo tan radical, amados, que podría parecer injusto y un poco duro con este hombre? Pero quiero que entienda algo en esta mañana a través de lo que vamos a estudiar. Cuando se trata del propósito de Dios, Dios es radical. Y Dios va a tomar las decisiones necesarias para que su propósito no sea estorbado por nada ni por nadie. Moisés, a pesar de que aún dice la escritura, amados, que eso me impactó. Cuando él muere, el testimonio que Dios da sobre el pueblo de Israel es que ha muerto el siervo de Dios. Aunque él falló, hasta los últimos días de su vida siguió sirviendo con lealtad y con fidelidad a Dios. Pero Moisés representaba aquellas cosas que no podían continuar en el caminar del pueblo de Israel, porque lo que pasó en ese momento seguramente iba a impedir o iba a estorbar que Dios pudiera llevarlos a la tierra prometida. Amén. Entonces quiero ir contextualizando lo que comencé a explicarles. Dios cumplirá su propósito, Dios lo terminará, Dios lo completará. Él es fiel a lo que determinó hacer con nosotros. Y para Dios es tan serio su plan en nuestra vida que Él ha invertido su poder, su carácter fiel y todo para que cuando venga el Señor Jesucristo Él pueda decir: se completó la obra en mis hijos, en mi pueblo, en mi iglesia.
Entonces, si Dios invierte tanto de sí mismo en su propósito, amados, no me es raro que Dios sea tan radical a la hora de quitar del camino aquellas cosas que pueden ser un estorbo para que su propósito se cumpla. Esto me lleva a recordar cuando Dios se le revela a Moisés yendo de camino a Egipto. ¿Recuerdan ustedes? Dice la escritura que al parecer Dios le iba a quitar la vida a Moisés. Y Séfora coge a sus hijos, los circuncida porque ella entendió que en ese caminar de propósito había algo que les faltaba. Y era entrar en ese pacto con Dios. Así que ella hizo lo que quizás Moisés no había querido hacer. Y yo entiendo por el Espíritu, amados, que entramos en etapas de nuestro propósito donde Dios ya no va a ser más flexible y no va a negociar en áreas en las cuales por muchos años nos ha hablado, ha insistido, ha obrado y ha dicho: hijo, mira, yo quiero tratar contigo en esta área. Tu carácter, tus labios son mentirosos, tus labios maldicen. Mira los hábitos que hay en ti. Eso te ha estorbado, te ha impedido caminar, llegar a donde yo quiero. Pero como Dios es fiel, Él tendrá que hacer lo que tiene que hacer. Amén. ¿Me están comprendiendo en esta mañana? ¿De verdad que sí o no? Es increíble, amados, porque lo vamos a ver en la escritura, los momentos en los que nos habla que para Moisés el haber sido de alguna manera sacado de ese plan, de ese propósito, fue algo tremendo y terrible. Incluso dice la escritura que él le insistió a Dios y hubo un momento donde Dios dijo: no me insistas más. Pero esto lo quiero compartir y Dios me decía: compártelo. No para quizás alimentar una imagen de un Dios duro, implacable, sino para que con la perspectiva correcta nos demos cuenta que cuando se trata del propósito de Dios, amados, Dios no negocia. Amén. 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 ¿Se da cuenta el compromiso que Dios tiene con su plan eterno y su propósito? ¿Se da cuenta? Suena lindo cuando decimos: ay, Dios cumplirá con fidelidad y misericordia lo que Él tiene conmigo. Pero ¿sabía usted que aún un acto de misericordia es hacer lo que tenga que hacer para que en usted se cumpla el propósito? ¿Sabía eso usted? Y esta mañana quiero transmitirle de parte de Dios eso. Dios no se va a cansar. Dios no se va a detener. Y a pesar de usted y de mí, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para cumplir su propósito eterno. Amén. Sigamos leyendo. Vamos a seguir estudiando. Yo entiendo algo a través de la escritura, que Dios perdona, pero deja las consecuencias como una advertencia para nuestro aprendizaje. Moisés tuvo que aprender en Números 14, cuando el pueblo de Israel manda a los 2 espías, recorren la tierra, llegan con el reporte, y ese reporte transmitió incredulidad y temor al pueblo, porque ellos se dedicaron a ver más el impedimento que el respaldo de Dios y el Dios que iba con ellos para poder conquistar esa tierra. Era su momento, pero ellos no pudieron ver con los ojos de la fe. Y dice la escritura que Moisés intercediendo delante de Dios, porque Dios dijo: ¿sabes qué? Mira, voy a cambiarte el pueblo, voy a darte un mejor pueblo. Y Dios le dice: mira, perdónalos, ten misericordia, actuamos neciamente, perdónalos. Él dijo: ten por cierto que los perdono, pero ten por cierto que yo no voy a tomar por inocente al que es culpable. Dice: y viene consecuencias. Y Dios dejó consecuencias. ¿Y esas consecuencias cuáles fueron? A ver, díganme ustedes, ¿cuáles fueron? Que una generación estuviera destinada a morir en ese desierto. ¿Sabe qué me transmite eso? Más allá de que Dios pueda ser duro, que cuando se trata del propósito de Dios, aunque Dios perdona nuestros errores, los que cometemos en contra de su propósito, amados, Dios deja las consecuencias para que nosotros entendamos que esto es un asunto serio. El propósito de Dios con nuestras vidas es serio. Cada tiempo que perdamos, obstinados en nuestros deseos,
de alguna manera tercos por ser rebeldes, amados, es tiempo, amados, que aunque Dios lo perdona, que aunque Dios extiende misericordia, tiene que haber consecuencias, porque si nosotros no recibimos esas consecuencias, jamás entenderemos cuán responsables somos de permitir y facilitar que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Amén. ¿Me está comprendiendo? ¿Tiene cara de triste porque está triste o...? Es una palabra de bendición para nosotros. Amén. Quizás es fuerte, amados, pero es una palabra de bendición para nosotros. Vaya usted conmigo a Números 14 y vamos a ver ciertas cosas lindas allí. Moisés dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. En otras palabras, que Dios, aunque perdona, trae juicio y corrige el pecado del hombre, trayendo castigo, no solo sobre él, sino sobre sus generaciones. Y entendía que si Dios no permite esto, amados, las generaciones que se levanten, amados, noten algo, se estaba perdiendo una generación. Noten eso, se estaba perdiendo una generación por no tener un espíritu obediente, por no tener un espíritu de fe, por el temor, por la incredulidad. Y Dios tiene que corregir eso. Si nosotros, como muchas veces tenemos esa visión de un Dios que consiente y es flexible y que de alguna manera hace caso omiso cuando estamos en pecado, amados, y que como es Padre, simplemente lo único que vamos a ver son sus brazos rodeándonos diciendo: ay, mijito, tranquilo que aquí no pasó nada. Si nosotros seguimos cultivando esa imagen, amados, y si de alguna manera Dios hubiera actuado así, dígame usted, si las generaciones que se levantaron poseyeron la tierra y fueron lo que fueron, lo fueron a pesar de que vieron un Dios que cuando vio el pecado no lo consintió, ¿cuánto más usted cree si Dios se hubiera parado ahí como un padre diciendo: frescos, no ha pasado nada, tranquilos? ¿Cómo hubiera sido ese pueblo, amados? Si fue lo que fue, viendo esa imagen de Dios, ¿cuánto más hubiese sido, amados, si Dios no hubiera mostrado su justicia y su santidad? Amén. Por eso Dios permitió aún que las generaciones recibieran las consecuencias de los errores de los padres, porque al final eso les iba a recordar, amados, que una decisión puede traer mucho daño. Es un acto de misericordia y preservación. Y mire lo que sigue diciendo: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra del cual juré a sus padres. No, ninguno de ellos, los que me han irritado, la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia tendrá posesión. Miren algo, en contraste con la reacción de Dios al pecado del hombre y el juicio que traía, al final el propósito de cómo Dios estaba actuando tenía que ver con una generación que iba a cumplir un propósito. Quiere decir que Dios actúa como actúa, aún disciplinándonos, aún trayendo juicio, por causa o en veras de cumplir el propósito. Amén. ¿Se da cuenta que Dios tiene una responsabilidad muy grande con su propósito? Si no fuese así, amados, Él dejaría nuestra vida a nuestra merced y diría: tranquilo,
No te voy a molestar, no voy a hablarte de cosas que tienes que cambiar, no voy a tener que confrontarte, ni voy a suscitar circunstancias para quebrarte. Vive tu vida normal. Pero es una bendición que Dios nos haya permitido vivir este caminar a su lado. Amén. Al final es la labor de un padre, ¿o no? ¿Cierto que sí? Amados, un papá, por más viejito que esté, jamás dejará de estar pendiente de la vida de sus hijos para decir, pilas con eso, ¿o no? Y a veces uno ya adulto se siente incómodo y decir, bueno, usted ya vivió su vida, yo ya tengo quizás la conciencia y la capacidad de saber lo que tengo que hacer. Pero amados, es la labor de un padre. Hasta el último suspiro de su vida está ahí, insistiendo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos preservar un propósito, un plan eterno. Amén. Amén. ¿Están entendiendo, no? Quiero que veamos todo lo que Dios estuvo dispuesto a hacer a favor de su propósito, para que usted entienda también lo que va a hacer en su vida. Siga leyendo conmigo. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. El verso 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Noten que los nombran dos veces. De alguna manera para resaltar el espíritu de aquellos que pueden perseverar y alcanzar el cumplimiento del propósito de Dios en sus vidas. Dice, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste. Dos cosas Dios les iba a enseñar. Primera, diga conmigo, primero. Diga conmigo, que Dios ve, que Dios reconoce, que Dios resalta a los que tienen un espíritu diferente, un espíritu obediente. Y dos, ¿qué quería enseñarles? Israel dijo, cuando fue a espiar la tierra y vio los muros grandes, los gigantes, los carros allí de guerra y tantas cosas que para ellos fueron de alguna manera como ese impedimento para lograr conquistar lo que Dios les había entregado, olvidándose del Dios grande que ellos tenían. Ellos dijeron, nosotros no podemos, nuestros hijos serán comidos. Y Dios les dice a través de esta palabra, ustedes consideraron su condición frente a ellos tan débil que aún de su debilidad yo voy a lograr algo. Dicen, esos que ustedes dijeron que no iban a lograr nada, a través de ellos yo haré algo. Por eso Dios permitió que se extinguiera una generación de 20 años para arriba y preservó a esos niños que frente a los ojos de la razón humana, porque no es otra cosa más que la razón humana allí condicionando los propósitos de Dios, diciendo no vamos a poder por esto y esto y esto. Y Dios dijo, te voy a demostrar que lo que tú dijiste que no ibas a poder, allí yo me voy a glorificar y a través de eso yo voy a lograr más de lo que tú crees. Eso fue lo que Dios quería hacer. ¿Cómo cumplió esto que Dios se propuso en este momento? Y vamos a verlo a través de la escritura. Deuteronomio capítulo 3. Vamos a ir viendo algo muy lindo. Para los que no saben, Números y Deuteronomio habla casi de los mismos momentos. Recuenta de alguna manera los mismos episodios que Israel vivió antes de entrar a la tierra prometida. Y vamos a ir al capítulo 3 de Deuteronomio. Verso 23. Vamos a ver algo allí, vamos a profundizar un poco. ¿Está aquí conmigo? ¿Se está durmiendo? Amén, nos quitan. Deuteronomio capítulo 3, verso 23. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo
¿Qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase, yo te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano, y manda a Josué y anímalo y fortalécelo. Perdón, el 28 no lo iba a leer, no lo iba a leer, perdón, me adelanté. Aquí está Moisés rogando a Dios. Le está pidiendo: Señor, ya he visto tu grandeza, tus proezas, tus prodigios. Los pueblos de la tierra se han enterado de que ¿qué Dios hay como el nuestro sobre los cielos y sobre la tierra? Y él dice: yo te ruego. Mire el verso 25, mire esas palabras, me entraron a mi corazón. Dice: pase yo, no sé si es la misma versión, ¿cierto que es la misma versión suya? Dice: pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá, que dice allí, de aquel buen monte y el Líbano. Pero verso 26, ¿qué dice? ¿Qué dice, amados? Léalo usted. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Wow. Increíble, ¿verdad? Se estaba cumpliendo la palabra. Dios empezó a actuar, a obrar. Este pueblo empezó a ver el respaldo de Dios. Empezaron a partir desde Cades. Empezaron a ver y a enfrentar los pueblos que había antes del río Jordán y de Jericó. Y aún en ese trayecto, en ese tramo, dice la escritura que Dios empezó a manifestarse. Moisés está haciendo un recuento. El primer pueblo que ellos tuvieron que enfrentar fue la ciudad de un rey, la ciudad de Ar, si no estoy mal. Y dice la escritura que cuando ellos entraron allí, ese pueblo fue hostil y apresó a algunos. Y ellos oraron al Señor y dijeron: Señor, prometemos que a este pueblo lo vamos a erradicar así como era tu plan. No vamos a dejar ni uno vivo. Nos comprometemos a actuar con obediencia y fidelidad. Y dice la escritura que vieron el respaldo de Dios, arrasaron con todo. Luego fueron a enfrentar a dos reyes, que es Og y Sehón, que eran unos reyes tremendos, que de alguna manera eso representa, amados, cómo Dios tuvo que hacerles enfrentar lo que ellos no quisieron enfrentar años antes. Porque esas naciones eran todavía naciones de gigantes. Y eso nos enseña que Dios hizo que ellos retomaran aquellas cosas que ellos no habían querido afrontar por la incredulidad, la desobediencia y la rebeldía. Pero Dios les mostró su respaldo y los ayudó. Y Moisés empezó a ver esto y él dijo: ay, mira cómo se está poniendo de lindo esto. Mira cómo Dios está respaldándonos. Las naciones de la tierra ya se están preguntando: ¿quién como ese Dios? Aún nosotros estamos recibiendo ese testimonio. Entonces, amados, como cuando un niño que sabe que ha cometido un error y su mamá le va a dar una pela, en último momento dice: ya aprendí la lección. Yo te ruego, me impacta esas palabras. Pase, yo te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán. Pero ¿qué dice la escritura? Dios dice: basta, no me toques más este asunto. ¿Cuán radical Dios? Uno podría decir: wow, muy duro Dios. Pero quiero que entienda algo. Y vuelva a repetirlo conmigo, diga conmigo: Dios tiene una responsabilidad muy grande con cumplir su propósito. Más allá de la persona, estamos en Moisés ilustrando aquellas cosas que Dios no iba a permitir que pasaran. Amados, y vuelvo y le repito, hay cosas que Dios dice: no pasan. ¿Tú quieres seguir caminando en el propósito? Esto tiene que quedarse antes de cruzar. Señor, pero ya he visto tu grandeza y tu misericordia, y como que parece que como que esto no importa. Es como cuando a uno lo castigaban, ¿no? Y uno se portaba bien,
pasaban los días y en el trato de los papás de uno decía, ay, ya. Y a uno le prohibieron quizás ir a un lugar o algo así. Entonces uno se acerca y dice, ay, ya que te veo como en esa actitud y en esa reacción tan linda, mira que nos estás respaldando y la cosa como que va bien. Ay, yo te ruego que me dejes ir. Y dice, no, porque ese asunto es algo determinante para tu vida. Yo recuerdo alguna vez que fuimos de niños aquí cerquita de Bogotá y me puse a meter el dedo en un ventilador pensando que lo iba a sacar rápido, pero no fue así. Y cuando yo me golpeé, yo dije, ay, Dios mío, más que el dolor fui y me escondí. Yo dije, hoy era el día de la piscina y yo sé que no me van a llevar a la piscina por esto. Y ya no me aguantaba más el dolor, pero yo estaba allá y mi tío me buscó y dijo, ¿dónde está Omar? Y yo, ay, ¿por qué preguntó? Hasta que me encontró allá y me dijo, ¿qué hace ahí? Y yo, ay, es que metí el dedo y hice esto. Me dijo, por desobediente, porque pues ya me lo habían dicho. Me dijo, ahora no va. Pero esas cosas son las que nos forman a nosotros. ¿Por qué Dios fue tan radical? ¿Por qué Dios fue tan inflexible? ¿Por qué Dios tuvo que ser de alguna manera tajante con Moisés y decirle no? Porque viene algo poderosísimo, amados, que vale la pena que usted no se duerma. Siga leyendo allí. 26 que dice, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Pero no queda ahí. Mire lo que dice el 28. ¿Qué dice? Léalo usted. ¿Qué dice? Léalo. Moisés, el propósito no se va a detener. Lo que yo he determinado hacer se va a cumplir. Y soy tan responsable y amo tanto mi propósito que quiero que entiendas que lo que tú hiciste le hizo daño al propósito. Me representó mal. Mostró una imagen errada de quién era yo. Y eso no trae provecho al propósito. Soy tajante porque quiero que tú entiendas y seas consciente como mi siervo de lo que el propósito representa para mí. Y es tan importante esto, que lo importante no es si tú entras o no entras. Lo importante es que esta generación, como yo me propuse, entre. Por eso hay una última instrucción para ti. Y le dice, manda a Josué, anímalo, fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. ¡Wow! Mire, amado, yo leí esto y me cayó como un balde de agua fría. Porque si usted lee los versos anteriores, Moisés le estaba diciendo, te ruego. Mire, yo creo que más que lo que literalmente dice, yo creo que Moisés se lo estaba pidiendo, Señor, por favor. Le dice, ya basta. No quiero escuchar más esto. Entiende lo que representa mi propósito. Lo más importante no es si tú pasas, sino que esta generación vaya allá. El propósito tiene que cumplirse con o sin ti. Y tienes que entender. ¿Sabe qué hace esto? Que uno, amado, de verdad vea el propósito como Dios lo ve. Si Dios no le permite esta experiencia a Moisés, amados, no cumple su última labor delante de Dios, que era muy importante. Usted sabe cómo comienza el libro de Josué. ¿Cómo comienza? Dios dando la instrucción a ese hombre. ¿Qué le dice? Esfuérzate y sé valiente. Guarda de día y de noche, recuerda la instrucción, ¿verdad? Para que cumplas, ahora que estás en la tierra prometida, todo lo que Dios te ha dicho.
le voy a contar algo. El libro de Deuteronomio es la carta de un hombre que no iba a entrar a la tierra prometida, tratando de dejar un legado en ellos para que ellos pudieran tener claro y fueran capacitados en ese último tiempo para poder alcanzar a entrar a la tierra prometida. Esto tiene que ver con algo. Nos dice lo siguiente, que el último tiempo para Moisés fue el más importante de sus 40 años al lado de ese pueblo, porque aunque él no iba a entrar, él tenía que superar el hecho que no iba a entrar. Y al ver a Josué, no podía verlo con envidia y celos. Porque pudo haber pasado eso, no. Mire, amado, si Moisés no entiende desde el corazón de Dios, él sale de la presencia de Dios mirando a Josué diciendo: este desgraciado fue el que me quitó la oportunidad. Como que yo tengo que esforzarlo y animarlo para que entre. Pues ahora, si no entro yo, pues que no entre él tampoco. ¿Ustedes creen que Moisés no tuvo que sanar su corazón? Aceptar esa realidad y mirar con los ojos de Dios. ¿Sabe cuál era la labor de Moisés? La palabra animar es muy importante porque tiene que ver no solamente con decirle palabras motivantes a alguien. La palabra animar viene de una palabra hebrea que es guiar, que es ceñir, que es afirmar, que es fortalecer. Y tiene que ver con lo que se hacía con una torre o los muros en una ciudad cuando se ponían los ladrillos y se colocaba todas las cosas necesarias para que pudiera resistir un ataque. Quiere decir que el último tiempo de Moisés tuvo que ver con fortalecer la vida de un joven, de un muchacho de 80 años, para que él tuviera todo lo necesario para poder entrar hacia tierra prometida. Quiero decirle algo. Entrando Josué a la tierra prometida, estaba entrando Moisés. Entrando Josué a la tierra prometida, al final iba a ser el resultado de la buena labor que Moisés había hecho en ese último tiempo en su vida. Fue un acto, diga conmigo, de nobleza, de humildad y de amor, desinteresado. Yo quiero que ellos entren. Ese es el propósito de Dios. ¿Se da cuenta que en el propósito de Dios no pueden estar mezclados nuestros sentimientos egoístas? Aquí lo importante es que lo que Dios ha querido hacer se haga. Eso es lo importante. Que si Dios va a cumplir en otros, Señor, si yo voy a ser un instrumento para que otros sean bendecidos y edificados, no importa, pero que se cumpla el propósito de Dios. Por eso yo veo que Deuteronomio es la repetición de la repetidera. Todo lo que Dios les instruyó allá en el Sinaí y lo que en una primera instancia Dios les habló, Moisés tuvo que volverlo a repetir, porque en esa repetición estaba equipando, cerciorándose que este pueblo iba a tener la capacidad de poder asumir el reto de entrar a la tierra prometida. Dice esta versión, me gusta mucho, del verso 28. Transmite tus órdenes a Josué. Infúndele valor y fortaleza, pues él será quien pase al frente de este pueblo y le da la posesión de la tierra que ves. Noten que una de las cosas que más se repite en la transición del legado entre Moisés y Josué es esas palabras que hasta el día de hoy muchas veces Dios nos las ha dado a nosotros. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué cree usted que Dios tiene que transmitirle e insistir? Mire que aquí se lo estaba hablando a Moisés. Dice, anímalo, le dice en esa versión. Dice, fortalécelo. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo? Esfuérzate y sé valiente. Porque sabía que en el último tiempo Dios tenía que, a través de Moisés, enfocarse en trabajar en el carácter de un hombre. Amén. ¿Y qué fue lo que facilitó que este hombre
pudiera, así como tú oraste, al final de los días, en el libro de Jueces dice, de Josué dice, Josué terminando sus días diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor. Un hombre con una convicción, un hombre con una claridad delante de Dios como esa. ¿Saben por qué? Porque en el último tiempo se hizo lo que tocaba hacer. ¿Saben qué entiendo por el Espíritu, amados? Que este es un año, así como el Señor usando al pastor Radamés, profetizando el 31 decía, este año es un año para completar lo que Dios ha venido haciendo. No sé si usted escuchó ya la palabra. Para mí ha sido una bendición esa palabra. Y habla de que cada proceso que Dios ha querido allí laborar en cada corazón, ha buscado completar y terminar algo. Aquí había una obra inconclusa en el corazón de Josué. Y esa era la prioridad antes de ir a la tierra prometida. Diga conmigo, Moisés lo entendió. Dejó su egoísmo. Dejó de ver lo que estaba perdiendo. Y él facilitó que el propósito de Dios siguiera cumpliéndose. Amén. ¿Sabe qué significa la palabra Josué? Es impactante. La palabra Josué viene de una palabra hebrea que es Yashá, que significa salvado de Jehová. Dios, a través aún del nombre de Josué, estaba manifestando la obra que él iba a hacer en ese próximo tiempo. Y tenía que ver con defender, favorecer, guardar, rescatar, salvar, librar a su pueblo. Y qué bonita manera en la que lo hizo. Quiero narrarle algo muy lindo. Esta es la introducción para el mensaje que viene en el próximo domingo. Quiero que usted mire ciertas cosas. Antes, y vamos a enfocarnos en esto, antes de entrar a la tierra prometida, Dios tenía que completar una obra. Lo hizo en el corazón de Moisés y la empezó a hacer en el corazón de Josué. Amén. Amén. Usted ya entiende el contexto de cómo Dios tiene una responsabilidad muy grande frente a su propósito y a terminar lo que Él comenzó en nuestras vidas. Amén. Todas las situaciones que vivieron desde el momento en el que el Señor le dice a Moisés, mira, ya no vas a entrar, vas a formar a otros. Todo eso que empezó a ocurrir cuando llegó el tiempo de entrar a la tierra prometida, desde el trayecto desde Cades hasta el Mar Rojo, hasta el río Jordán, el río Jordán. En ese trayecto Dios permitió ciertas cosas que prepararon a Israel para cruzar ese río y para enfrentarse a Jericó y empezar a conquistar la tierra. Amén. Voy a nombrar, para poder terminar en esta mañana, dos cosas que creo que Dios en este año que pasó nos enseñó. Amén. Y lo sé por las oraciones y por todo lo que Dios ha hecho. En Deuteronomio 2 habla algo muy lindo. Devuélvase un poquito. Deuteronomio capítulo 2. Todos sabemos que comenzaba una nueva etapa para Israel. Se había acabado el tiempo de vagar por el desierto. Pero antes de entrar a la tierra prometida, Dios los llevaría por un camino donde todavía iba a realizar una obra en el corazón de ellos. Amén. Y vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 2. ¿Está ahí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Capítulo 2, verso 1. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo. ¿Cuál era la dirección? La tierra prometida. Ustedes saben que el Mar Rojo se interponía entre ¿qué? La tierra prometida y el lugar donde estaban. Hacia allá iban ellos. Pero antes de eso empezaron a ocurrir ciertas cosas. Y creo que a través de esto Dios nos va a hablar de las muchas cosas también que Él va a hacer en nuestro corazón en este 2019. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho. Y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte.
Y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de su pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda la obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, de los hijos de Esaú, que habitaban en Seir por el camino de Arabá, desde Elad hasta Esión-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Miren que lo primero que ocurre es algo impresionante. Esto también lo habla en Números, pero aquí lo explica de una manera más clara. Cuando ellos emprendieron el camino, porque Dios dijo: ya basta de estar aquí estancados, comienza el camino hacia la tierra prometida. Y en su caminar, el primer impedimento que ellos tuvieron fue la tierra de Edom. Que la tierra de Edom era el monte de Seir, que allá habitaban los edomitas, que los edomitas eran los descendientes ¿de quién? De Esaú. Entonces, dícele en Números que ellos mandaron emisarios para hablar al pueblo diciéndole: mira, nosotros vamos de camino a la tierra prometida. Déjanos pasar por el camino real, que el camino real era el camino donde transitaban todas las caravanas que iban de paso. Es como cuando usted va por los pueblos y usted sabe que hay una calle principal que es la que nos lleva donde pasa todo el mundo. ¿Sabe cuál es? ¿Cierto? Ya me entendió, ¿verdad? Y ellos les dicen: déjanos pasar por ahí, no nos vamos a detener a tomar agua de sus pozos, no vamos a permitir que nuestros ganados pasten, solamente que si hay una necesidad, pues nosotros les pagaremos por el servicio que nos presten. Dice que los de Edom dijeron: no lo permitiremos. Cerraron las puertas. Y lo primero que ellos tuvieron que enfrentar, amados, en su camino hacia la tierra prometida, es ver cómo se cierran las puertas para que ellos no puedan avanzar. Pero detrás de eso Dios les iba a enseñar una lección grande. Y la lección se describe aquí en Deuteronomio 2. Dice la escritura que Dios les impidió codiciar esa tierra. Dios sabía, al decirles esto, que posiblemente Israel iba a ver el monte de Seir y iba a decir: wow, conquistémosla, tomémosla. Pero Dios, ¿qué dijo? No. ¿Saben que lo primero que Dios les enseñó fue a no codiciar lo que no iba a hacer para ellos? Y detrás de eso les dijo algo que me impacta: no os metáis con ellos, verso 5, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de su pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Y verso 7, pues el 6: compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Lo primero que Dios les enseña es que a través de que se les cerraron las puertas y que Dios no les permitió de alguna manera suplir su necesidad en ese momento de su caminar con ese territorio, era para que ellos recordaran que quien les sustentaba, que quien les guardó en el desierto había sido Dios. Que ellos no tenían que acudir al hombre, sino que ellos dependían de Dios y extendían su mano, sabiendo una verdad grande, y era que Dios había provisto todas sus necesidades durante 40 años. ¿Usted no le parece tremendo eso? Que Dios diga: vamos hacia la tierra prometida, y lo primero que ellos tengan que enfrentar son puertas cerradas, y que Dios diga:
Porque, amado, yo le digo una cosa, cuando uno está en necesidad, lo primero que uno hace humanamente es, ¿qué hago? ¿Y dónde veo? ¿Y qué? ¿Y cómo logro? ¿Y cómo saco? Y Dios diga, tranquilo. No vas a codiciar ni siquiera lo que está delante de tus ojos. ¿Usted sabe lo que fue eso para ellos? Estando en necesidad y que pasaron por ese territorio y que no podían ver todo lo que había ahí como una respuesta para su necesidad, para que ellos reconocieran que Dios siempre les suplió, que nunca tuvieron que acudir al hombre ni golpear la puerta, porque Dios estuvo ahí al tanto 40 años dando su gracia y su misericordia. Fue lo primero que pasaron ellos. Y lo segundo que ellos pasaron, que de eso vamos a hablar un poquito más el próximo domingo. Fue lo que dice el verso 13, si no estoy mal. Póngase en pie.